mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, su gangahue, arriba en todo, suelta el perro mayoral, suelta el perro mayoral, cuidado con ese marrón, su gangahue, arriba en todo. Yo tengo un perro, se llama como quiera, se mete donde quiera y acaba con cualquiera. Las engangas en el palo mayombe no solo llevan palo como creen los ganguleros, también utilizan bejucos. Los bejucos son plantas rastreras, trepadoras y parasitarias. Es considerado como el mismo palo. Esto no puede faltar en casa del palero o del gangulero. Y su enganga ni su candango pueden faltar bejucos. Con ello es transmitida el poder y la fuerza mágica de la propia naturaleza. Palos y bejucos tienen el poder de los astros. En las engangas hay espíritus, hombres, mujeres o niños. Los bejucos son muy poderosos y el bejuco son los primeros que trabajan en la enganga cuando mandan un espíritu o un inquisi de enganga. En la enganga lleva también tierra de bibijagua. Los bejucos pueden ser diferentes bejucos como bejuco rabo cochino o bejuco alcanfor o bejuco algarrilla o bejuco borocó o bejuco cruz o bejuco jaiba o bejuco carey o bejuco colorado o bejuco corrales o corralillo. Existen muchos bejucos como huacó, lombriz o jimagua o muchos bejucos que son utilizados en las engangas porque tienen el poder de los astros igual que los palos y son parte importante los bejucos en la enganga. Por lo tanto, todo gangulero que tiene una enganga o tiene un candango, una cazuela de barro, en este caso de Sasi 7 rayos o de mamá chula, tiene que usar bejuco. Los bejucos son parte importante de la fortaleza que tiene la enganga. Yo traigo un lucero dada, que alumbra madruga. Yo traigo un lucero dada, que alumbra madruga. Que yo traigo un lucero dada. Brillo dice enganga, dice abre cuto burindinga, dice taquen bunda tataita, dice iraca, dice fumbe que cuenta cheche, dice arriba enganga, dice arriba en toto, dice va con licencia, inquisi musenga, licencia mayanquere, licencia centellandoque, licencia nueve saya, viento malongo, luna nueva, licencia quimasa cuatro vientos, licencia pungo pumba, licencia tata cañengue, licencia zambiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga Marihuanga, licencia Musilango, licencia Guatariamba, dice licencia, dice lo propio, dice Sarabanda, Lucero Madrugá, en Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, licencia Lungoa, licencia en Cunana, Aribe, Sanga en Fumbe, licencia en Gusandundu, licencia en Funde en Cama, licencia Saunti Caungo en Toto, licencia en Ganga Cabuló, licencia Nueve Uña, licencia Quiyumba en Fuiri, licencia Musanga, licencia Indimbo, licencia Kisimbi, licencia en Pungo en Pumba, licencia Quindindi, licencia Musanga, dice todo fumbe que cuenta cheche, dicen bachechi. Dice abre cuto, dicen guirindinga, dice pato, dicen tata. Dice va, dicen como dice licencia tata lunguiza, licencia munalungo bafunga, licencia macongo guandea mandú, licencia maniampungo, licencia kiri mafinda, licencia cachanga, carire, suquinacue, candiampembe, zambuco. Dice licencia Tata Lungüiza, licencia Lucancasa, licencia Andoqui, licencia Cachinga, dice licencia Lufuama,
dice lo propio, dice Candiampembe. Dice, va con licencia todo fumbe que cuenta checha arriba en ganga, dice arriba en todo. Abre culto, dicen guirindinga. Dice pa' que cuente, dicen cheche, bacheche. Dice pa' que huya, dicen menga, dicen cariá. La forma que tienen los anguleros de trabajar depende de la enseñanza que tuvo en su Munanzo Congo con su padrino. Por eso tenemos que saber que nuestros padrinos es el que nos enseña a poder trabajar estas formas primitivas de esta manera que lo estamos viendo aquí. Para muchas personas, Palo Mayombe es un modo de vida. Por eso siempre tratamos de dar conocimiento a todas las personas para que tengan una idea precisa de cómo es Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo el gangulero alimenta la enganga con enzunga o humo de tabaco. Cómo el gangulero sopla en tumbo, alcohol, o sopla malafo, aguardiente, o encese, vino seco, o sopla chamba para que los espíritus estén más fuertes. Muchos anguleros, siempre que hacen un trabajo malongo o un trabajo bueno de ensamble, siempre quieren soplar chamba para que se fortalezca el trabajo que está realizando. Cuando utilizamos el malafo para los inquisis de enganga viene siendo como un agua. Por eso muchas veces soplamos en tumbo alcohol, teniendo cuidado que no esté prendida la vela porque va a prender toda la enganga, y por lo tanto hay que tener esas precauciones que cuando uno no conoce mucho de la religión puede cometer muchas faltas y hasta fuego puede coger toda la casa o el Munanzo Congo, que a muchas personas le ha pasado. Por eso tenemos siempre que tener mucho cuidado. Si vamos a andar con entumbo alcohol, si vamos a andar con el enquecuya con bamba, el arreo, el guiro de arreo, también tenemos que tener cuidado. Si lo presentamos encima de la cabeza de la persona, pues esto puede ocurrir un problema, puede quemar a la persona. Cuando ensaramos con entumbo alcohol, tenemos que tener mucha precaución porque los accidentes pueden ocurrir. Igual cuando usted prende una empemba, una vela y se va y la deja prendida y usted quiere que esté la vela hasta que se consuma. Hoy en día las empembas o las velas están mal construidas. Muchas veces tienen agua o muchas veces el hilo que lleva en el medio la vela no está correctamente, está de lado, y entonces estas son las velas que se queman solo de un lado y se derrite y se cae la mecha, y esa mecha puede ocasionar un fuego donde quiera. Por eso que cuando usted está ahí, que prendió las empembas, usted está trabajando, usted está viendo las empembas cómo están, pero usted no las puede dejar sola porque eso puede ocurrir un accidente y puede coger fuego su casa o el cuarto del Munanzo Congo, que ya le ha pasado a otras personas. Siempre tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, porque si no tenemos cuidado de todas estas cosas que pueden ser accidentes, han habido personas que han estado trabajando con entumbo, soplando entumbo arriba de la persona, prendiendo, y ha cogido la cabeza fuego de la persona, candela, porque le ha caído el entumbo, el alcohol, arriba del pelo y le ha prendido la cabeza y ha habido que mandarse a correr porque se quema toda la persona.
Y todo esto tenemos que tenerlo presente, porque cuando somos novatos en esta religión, pues como todas las personas, si no nos indican, vamos a cometer falta, como comete falta cualquier persona cuando comienza cualquier cosa. Por eso hay que tener cuidado al echarle en tumbo alcohol, porque el cangulero trabaja con mucho alcohol, mucho en tumbo, hace remolino, hace limpieza, hace círculo de candela para brincar a la persona y hace todo ese tipo de trabajos que se van evolucionando. Los trabajos con la macongue o la calabaza es siempre referente con mamá chola. Puede haber buenos o malos trabajos dependiendo de la necesidad que el gangulero tenga, dependiendo de la necesidad de la persona que viene a buscar el trabajo. A veces tenemos que trabajar a una persona que viene a buscar un trabajo, pero a la persona que nosotros vamos a trabajar tenemos que saber su ángel de su guardia. Y por esa razón trabajamos directamente con el ángel de la guardia de la persona y así podemos nosotros saber qué es lo que puede ser bien o qué es lo que puede ser mal en caso de que vaya a ser una ensara malongo, para poder aguantarle el ángel de la guardia y que no haya una confrontación entre el ángel de la guardia y el trabajo que usted está haciendo. Por eso, siempre que nosotros hagamos una ensara, un trabajo bueno o malo, dependiendo del trabajo que usted haga, siempre tenemos que sacar el ángel de la guardia de la persona para aplacar el ángel de la guardia de la persona, porque cuando usted hace un trabajo bueno o malo, si no sabe el ángel de la guardia de la persona, el ángel de la guardia va a proteger de lo que usted está haciendo. Si es una ensara malongo, una mayumba ensara malas, y entonces eso va a estar siempre, no importa si es bueno o malo el trabajo, siempre tenemos que endulzar al ángel de la guardia de la persona para que no interfiera con el trabajo que usted está haciendo. Y todo esto depende de los conocimientos que fueron impartidos por su padrino y los conocimientos que usted puede dar a sus ahijados. Muchas personas trabajan así como que, yo hago esto, sí, yo voy a hacer lo otro, pero no saben ir paso a paso cómo es que se va desarrollando una ensara o un trabajo correctamente. Muchas personas confunden a otras que son religiosos porque pueden cantar o porque pueden hablar un dialecto, pero cuando usted ve los trabajos que hace, usted se da cuenta que todavía es un novato en la religión. Muchos están improvisados en estas reglas congas del palo monte, palo mayombe o palo mayimbe, como otra gente lo conocen en Cuba. Es bueno saber que todas estas formas primitivas que pueden estar ayudando a una persona o lo puede estar perjudicando en un corto periodo de tiempo, debe uno primero, antes de trabajar a cualquier persona, saber, como hemos dicho, el ángel de la guardia de la persona. Repetimos esto porque esto es muy importante. No podemos hacer un trabajo si la persona es hijo de 7 rayos, hacer un trabajo entonces por zarabanda. No podemos hacer eso. Tenemos que trabajar a la persona por Isasi 7 rayos directo a él. De esa manera tenemos, como decimos, una línea derecha o recta en contra de la persona que vamos a hacerle el trabajo. Si tenemos una guerra o una huanga y queremos nosotros protegernos, primero tenemos que amarrar la mamba siré, las 4 esquinas, amarrar las 4 esquinas de Cunalombo del monte y amarrar las 4 esquinas de Enfinda del cementerio. De esa manera
vamos a estar protegidos en contra de una huanga o una guerra de un enemigo que nosotros tengamos. Pero hoy en día las personas no amarran la mamba siré, no serán todos, pero son muchos que no lo hacen, y no amarran la mamba siré, no van al cementerio a amarrar las 4 esquinas de Cunalombo, del monte o del cementerio de Finda, y entonces es un desastre lo que hay. Las personas no tienen la cadena de zarabanda en la talanquera, en la puerta, que son los 2 clavos de línea con una cadena que pasa, y no tienen el dardo que se pone atrás de la puerta, o no tienen un curunfinda, un 4 vientos, y cuando llegan esos arreos, pues lo va a perjudicar no solo a usted, sino a las personas que viven en esa casa. Y eso puede vivir sus hijos, puede vivir su esposa, su mamá, sus padres, y esto le va a traer consecuencias a esas personas. Quizá usted no, porque usted está protegido de cierta forma porque tiene una enganga, pero a los que están, a pesar que la enganga puede proteger a los que viven dentro del munanzo o la casa, puede ocurrir todas estas cosas. Por eso, ser gangulero implica muchos conocimientos. Ser gangulero implica saber hacer limpieza, saber hacer trabajos, saber hacer cambios de vida, saber hacer endulzamiento, saber hacer todo tipo de trabajo que se hace en la religión. Debemos conocer, aquí vemos al Tata Lamba, un buen religioso que pueden confiar en él, una persona que puede arreglar sus engangas mal hechas o sus candangos mal hechos, y eso es importante porque cuando tú tienes algo que te han entregado, que te ha costado el derecho de pagar todos esos fundamentos y están mal, usted no lo puede baratar, usted tiene que tratar de arreglarlo para que eso empiece a funcionar bien y le den los nombres verdaderos y le den la forma que debe trabajar con eso y así poder hacer los convenios o tratados y que el padrino que te va a arreglar el fundamento de enganga te dé un gajo de la enganga de él para poder entonces poderte ayudar. Porque de lo contrario usted va a seguir con esas engangas que le faltan los palos, con esas engangas que están hechas en caldero de guerrero, o esas engangas hechas en tanque. Todo es un desastre realmente hoy en día, pero damos a conocer, aquí vemos el Tata Lamba con su Isasi 7 rayos, un padrino que puede confiar en él para resolver sus asuntos, tener un macuto, un resguardo. Eso es importante porque muchas veces las personas no quieren estar en la religión, simplemente quiere hacerse una limpieza o quiere tener una pieza como un macuto, un resguardo, un talismán para uno estar protegido. Yo siempre desde niño usé un talismán, siempre usé un macuto. No era mío, era de mi papá, pero mi papá no lo usaba, lo dejaba en la gaveta y yo lo cogí para mí. De esa manera, las personas creyentes pueden estar dentro de la religión. Ahora, usted va a un religioso y ese religioso quiere rayarle desde que nace hasta que está más atrás. Entonces eso es un problema porque entonces te involucra en la religión, te hace gastar mucho dinero y al fin de cuentas usted va a estar perjudicado porque no le está haciendo las cosas bien. En vez de abrirle primero los caminos, en vez de darle un macuto, un resguardo, pues entonces lo quiere rayar. ¿Para qué? ¿Para tener más hijados? ¿O para cobrar más? O yo no sé cuál es el deseo de estar haciendo cosas indebidas. Igual, si usted va a casa de un santero, pues entonces el santero enseguida, no serán todos, para que no se ofendan, pero el santero enseguida le dice que usted tiene que entrar en el lucumí. Entonces, imagínate, te involucran en cosas que tú nunca has querido saber y a pesar de que usted puede ver esta religión con una belleza extraordinaria en manos de algunas personas que la pueden presentar como yo o otras personas que la pudieran presentar, entonces te encuentras en la nebulosa
que estás totalmente equivocado, porque donde tú te rayaste no te van a enseñar nada, porque ese padrino no sabe nada. Y si usted va a tener un padrino que no sabe nada, que no lo va a enseñar, ¿para qué usted quiere un padrino? Es mejor no tener ningún padrino, porque eso es lo mejor. Ahora, yo voy a tener un padrino que cada vez que le voy a preguntar ¿cómo se llama el coco seco, padrino? Y él te diga, no, pero ahora yo no tengo tiempo. Y en vez de decirte, Pambomé la abusa, no, te va a decir que él está trabajando, que ahora no puede. Que si, ¿cómo se llama el collar de hierro que usan los anguleros? No, ahora yo no puedo. Se llama sangandilé. Y eso es simple en explicar todas estas cosas, porque estas cosas las tiene que aprender. Todo aquel religioso que está en estas manifestaciones, o para qué usted está en esta religión, para estar en qué, en el cuento. Estamos en esta religión para aprender. Claro que aprender cuesta muchos años de sacrificio, que eso es entonces el problema más grave. Siempre hemos hablado de muchos espíritus. Hemos hablado de tantos espíritus que a veces las personas pues simplemente no entienden si el espíritu es esto, el espíritu es lo otro, si hablan de Musanga, o si hablan de los indimbos, o si hablan de los enfumes, o los de Imbamba, o los Kisimbi, o los Dinganga, o los Kindindi, o los Empungo Empumba, o los Boumba. Vamos a hablar de los Boumba, son espíritus que trabajan en la Enganga. Los Kindindi son espíritus que aparecen en el monte de Sarabanda. Y cuando hablamos de los Kindindi, pues estamos hablando de espíritus que pertenecen al ramo de Sarabanda. Y entonces eso nos ayuda a saber que cuando llamamos un Dindindi, pues estamos llamando a un espíritu directamente de Sarabanda. Yo pudiera hablar muchas cosas sobre esta religión. Esta religión no solo yo la he aprendido con mi padrino, sino con mi familia. También la aprendí con muchos sitios donde fui, porque cuando yo era joven, pues trataba, bueno, ahora no soy viejo caballero, pero bueno, cuando yo era más joven, pues siempre trataba de aprender más. Y claro, me adentraba a muchos munanzos congos que asistí. Claro que yo iba más bien a otros munanzos congos, amistades mías. Y entonces, porque no me gusta tampoco el ambiente, que haya un ambiente delincuente en la religión, porque eso no me gusta a mí, tú sabes. Me gusta que las personas sean decentes, porque por eso usted es un delincuente. Usted está haciendo cosas indebidas. Usted cuando entra a la religión, usted se tiene que quitar de todo eso. Usted lo que va a aprender la religión y a trabajar la religión y va a poder tener una vida económica. No vas a ser rico, pero vas a tener una vida económica más estable. Eso es lo que buscamos todos. Y entonces te vas a quitar de todas las cosas malas que estás haciendo, indebidas, que te está levantando letra de justicia y te está levantando letra de infuria y letra de muerte. Y entonces estás en un dilema, porque entonces no puedes dejar lo que estás haciendo mal y quieres también estar en la religión. No se puede estar en misa y en procesión a la vez. Hay que estar en una cosa u otra. Cuando un gangulero, un padrino admite a una persona, es para que la persona cambie. No es para que la persona siga delincuenteando o que está haciendo cosas indebidas y esté protegiéndose con las ensaras o trabajo que le hace el padrino. Eso no es correcto. Lo correcto es que si usted estuvo encaminado mal por mucho tiempo y ahora tiene la oportunidad de ir a un munanzo congo donde existen personas decentes y existen personas de respeto, pues usted tiene esa oportunidad de cambiar su vida. Y esa es la oportunidad que se da en el Palo Mayombe para que las personas puedan cambiar su vida. Pero entras a un munanzo congo y una vez me invitaron aquí
al principio que yo llegué aquí a los Estados Unidos, me invitaron a un munanzo, a un rayamiento. No, ven, padrino, ven, qué sé yo, que coño, muerto, ven. Sí, está bien, yo voy a ir. Yo cuando fui, primero tenías que decirle si tú tenías un revólver o no arriba, para que no lo pasara para adentro del Munanzo Congo, donde iban a rayar. Oye, tú vas a ir a un Munanzo Congo y vas a ir con un revólver. Pero ¿y esto qué cosa hay? Pues estaba viendo entonces a la gente pasando para el baño. Fue al baño dos tipos, después, ratico volvió a ir al baño. Después, volvió a ir al baño. Dije, bueno, ¿esto qué cosa es? Se están arrebatando. Es lo que están haciendo. Y entonces el padrino también arrebatado y no se da cuenta de lo que está sucediendo en el Munanzo Congo. Por eso que tenemos que tener cuidado de todas estas cosas que están sucediendo y no vernos involucrados en cosas indebidas. Cuando usted está en la religión, es para que la religión lo ayude. Estar en la religión es para prosperar, no para estar atrasado y perder todo lo que usted tiene simplemente porque ese padrino es una persona que no es un verdadero padrino, que es un padrino improvisado, que lo que está en la religión simplemente para explotar a las personas. Claro, esto muchas cosas no le gustan a los religiosos que uno las hable, pero desgraciadamente hay que decir la verdad, porque con la verdad es que nosotros podemos llegar a las conclusiones de vida y saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ahora existen también padrinos que son así, informales. Padrino que lo cita y nunca le hace el trabajo que usted va a hacer. Venga tal día, venga otro día, no, ahora estoy ocupado, venga otro día. Y te tiene en esa nebulosa para allá y para acá y no te acaba de hacer lo que te tiene que hacer. Pero por lo menos mándale una limpieza, mándale un baño de despojo, ya que tú no quieres trabajar, porque cuando tienen que trabajar mucho, se asustan, porque entonces tienen que presentar lo que ellos trabajan. Y a las personas que están presentes, que saben sobre la religión, se da cuenta que lo que está haciendo es un fraude religioso, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque la persona no sabe hacer el trabajo, porque la persona hace una cosa y es otra, y entonces encontramos todos esos problemas constantemente en la religión, porque es que no se han metido de verdad a estudiar la religión. Cuando usted de verdad estudia la religión, usted se da cuenta cómo es que trabajan los religiosos. No hay que ir muy lejos. Coño, el Tataíta Iraca, coño, tiene buenas presentaciones. Coño, voy a tratar de ver cómo puedo yo presentar mis cosas de esta manera también y no tener pena en presentar nada, porque muchas personas el padrino le dice, sí, ven que yo te doy el trabajo, sí, yo te lo voy a hacer. Mentira, no te hace nada. Te da ahí un palito, cualquier cosita, te dice, toma, el muerto te mandó esto, y te está engañando. Los trabajos tienen que verse, porque vista hace fe. Si ustedes le están haciendo algo que no sabe, imagínate. Es igual que cuando vas a la relojería a arreglarte un reloj. Si usted no está pendiente del reloj, son capaces de quitártele pieza. No será en todos los lugares, sí, pero yo una vez llevé a Barrio Chino un anillo de eso que se ponían los cubanos, un anillo bien grande, y le dije que me lo achicara un poquito para que me sirviera, y cuando llegué no me habían raspado todo el anillo y le habían quitado todo el oro que había podido, y no pude reclamar, no pude hacer nada, porque hay que tener papeles de todo eso. Entonces yo no tenía papeles de ese anillo, entonces imagínate tú, te tumban donde quiera. Si vas a cualquier dealer a arreglar tu carro, si no tienes los papeles adecuados, te quieren cobrar entonces 500, 600. Le digo, pero si esto tiene todavía para que lo puedan arreglar sin yo pagar nada. Esto tiene un seguro todavía. Disculpe, pero yo no habíamos visto aquí en la computadora.
Y si tú te dejas, entonces te tumba $600, 700, que es lo que vale un arreglo de carro. Y así estamos, vamos al supermercado y estamos, compramos una comprita y en vez de costarnos, entonces tenemos contado que son 37 pesos y te dicen 52. Dice, pero ven acá, 52 ¿de dónde? Si todo esto lo fui sumando yo y da tanto. Ah, no, pero es que esto no lo habían rectificado en la computadora y entonces los precios siguen como antes. Ah, no, pero rectifíquenlo. Y si tú no te pones para las cosas, pues te están tumbando constantemente. La religión lo mismo. Te tumba te tumba el otro y todo el mundo te está, como dice, pasándote la guillotina. Lo importante de todos estos trabajos es poder llegar a entender cómo trabaja esta religión, cómo podemos realizar los trabajos, cómo podemos trabajar con las patipén bajo signo, cómo podemos desenvolvernos para hacer una limpieza, para hacer un rompimiento. Ahora los religiosos nada más hacen rompimiento. Los rompimientos no son muy buenos, porque los rompimientos rompe lo bueno y rompe lo malo. Eso significa de que le está rompiendo las buenas acciones que tiene la persona, que tiene acciones buenas como es natural, y no está rompiendo solo las malas, sino también está rompiendo las buenas acciones, y eso entonces le trae atraso a la persona. Y todo esto lo tenemos que ir aprendiendo. ¿Y cómo lo aprendemos? Bueno, imagínate, yo llevo 9 años en las redes sociales tratando de explicar cómo son las cosas en el Palo Mayombe y todavía es un enredo lo que hay por ahí. Ahora yo entré al TikTok ese que hay y lo que veo ahí es horrible. Encontré hasta una persona que tenía fotos mías poniéndola como de él. Y así te encuentras infinidades. Ahí en Colombia están cogiendo mis fotos, en México, donde quiera, porque claro, como son buenas fotos, pues entonces la quieren coger. No van a coger las que están malas. Las que están malas no le interesa a nadie. Lo bueno es lo que le interesa a las personas. Y así te encuentras personas que dicen que yo soy su padrino y tienen una foto mía en Monanzo de en el cuarto y dicen, no, él es mi padrino. Sí, ese es su padrino. Sí, yo lo he oído, yo lo he visto. Sí, ese es su padrino. Entonces están haciendo todo eso con mi nombre. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Son descarados, de verdad que son descarados, de verdad. Yo no tuviera cara para hacer eso, la verdad. Yo no tengo cara para eso. Fíjate que yo a ponerlo hoy tenía ahí un San Lázaro pequeño, que lo iba a poner y dije, no lo voy a poner porque esto no es mío. Y como no es mío, no lo voy a poner. Y entonces desistí de ponerlo, porque como tengo algunas piezas de Cuba Allende que he presentado y en la misma hoja de maíz que es de Cuba Allende, el Encangri Mazango, y dije yo, bueno, no lo quiero poner, pero hay personas que no les interesa. Hay personas en Colombia que creen que yo soy bobo, que tienen las cosas mías y se dicen que yo soy su padrino. Eso es mentira. Yo no tengo padrino en Colombia, para que todo el mundo lo sepa. Que en México, yo nada más tengo en México un solo ahijado y está haciendo sus cosas, lleva tiempo haciendo sus cosas y es en aguas calientes. Yo no tengo en otro estado de México ningún ahijado. Y entonces te encuentras esa nebulosa. Tú dices, bueno, pero esta gente no tiene vergüenza o esta gente no le interesa nada. Están escondidos y hasta que se descubra, y cuando se descubra, tú das el complaint a las redes sociales y las redes sociales ni se preocupan de eso porque son tantos millones de personas que imagínate tú. A lo mejor se preocupan, pero cuando te tocan pasan 2 años en arreglarte el problema. Una vez yo vi ahí un folleto que me mandó un ahijado mío, un folleto con la ganga mía que yo tengo, que yo pinté, que sí, se exhibió en el museo y todo ese tipo de cosas. Y la tenía en la portada de un folleto como si fuera de él.
Eso quiere decir que son entufi, mierda con porquería, todo eso que tienen. Los ganguleros no están en ese, tampoco en ese chisme, ni ese enredo, como hay gente ahí que yo lo veo en el chisme y el enredo, y siempre está criticando que si el otro, que si esto, y ellos no saben nada tampoco. Tú los ves que hay reuniones de religiosos ahí que ninguno, que tú dices, bueno, pero esto qué cosa es que están hablando esta gente está, no, hombre, esta gente no puede estar bien de la cabeza. Tú dices, esto está jodido, esto si sigue así, yo no sé hasta dónde va a parar. Pero la cosa está así. Nosotros vemos y trabajamos con papel de traza. Con este papel que le decimos en Cuba, papel de cartucho, es con lo que trabaja el gangulero, porque eso está hecho de telas. Por eso es que trabajamos con ese papel. No pintamos con bolígrafo la firma, si la vamos a hacer en un papel de traza, sino con un lápiz, porque el lápiz, la punta es de carbón. Por eso es que utilizamos el lápiz, no el bolígrafo de tinta, o no utilizamos una libreta de raya, porque tampoco se utiliza en la religión, se utiliza el papel de traza o papel de cartucho como la gente lo conoce. Hablamos siempre infinidades de cosas. Para muchas personas a lo mejor no le es suficiente, pero siempre demostramos formas primitivas, enseñamos muchas diapositivas para que vean cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su monanzo Congo. Cómo un gangulero puede lograr vencer obstáculos y cómo un gangulero que está en la religión, que ha sido engañado, que ha sido estafado, no tiene que volverse loco, sino simplemente puede arreglar sus cosas. No va a perder el caldero de hierro que le costó $200 a lo mejor, no va a perder los palos, no va a perder las cosas, simplemente van a acomodarse las cosas de manera correcta, dando el secreto correcto, ya que cada enganga lleva un secreto diferente, porque se hace de acuerdo a los caminos de la persona. Ahora, yo he visto por ahí en las redes sociales muchos cantos, muchas cosas, tú los ves que están en la nebulosa, pero cuando tú lo ves trabajar la religión, tú dices, este no sabe nada. Este está haciéndole cuento a la gente y la gente creen que porque canta o porque habla un poco de dialecto ya es lo suficiente para que sea un brujero. No, para ser brujero es otra cosa. Para ser brujero te metes 60 años en esto y te mueres y no acabas de terminar. Y cuando dijiste, bueno, ya yo sé bastante para poder eso, siempre aprende una cosa nueva. Los ganguleros mueren sin saberlo todo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora a mí me escribe una persona y me dice, no, padrino, yo le pago a usted lo que sea, usted enséñeme para yo poder trabajar bien y estar en la línea correcta de esta religión. Pero sí, usted me paga, está bien, eso está correcto, todo eso está correcto. Lo que no está correcto es el tiempo que usted tiene para aprender. Eso no se aprende, no, porque yo voy a New York y yo voy a visitarlo. Bueno, yo no le puedo, ¿qué le puedo enseñar yo vamos a poner un ejemplo, en un mes, que eso es mucho. ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué puede aprender una persona en un mes en la religión? Sí, algunas cosas, pero simplemente algunas cosas. Pero el problema no es ese. El problema después es que él se pone a hacer cosas indebidas y después dice que el Tataí Tiraca se lo enseñó. Y entonces tú dices, bueno, esto es un problema. Como yo tenía un ahijado que empezó a hablar boberías ahí en las redes sociales y yo un día entré a su página y le dije, ven acá chico, ¿por qué usted dice eso si eso está mal dicho lo que usted está diciendo ahí?
Ah, no, porque yo no lo hice con esa intención, padrino, que esto que lo otro. Le digo, no, yo así no funciono, porque el nombre mío es el que está en juego. Yo no voy a enseñar a una persona para que después está haciendo cosas, atrocidades en la religión. Yo cuando enseño a una persona, como el Tata Lamba que he enseñado, es porque es correcto. Porque si no es correcto, ¿para qué lo quiero yo ahijado? Y esto es lo que tenemos que aprender. Aprender cuesta trabajo, cuesta en simbombongo, cuesta tiempo, cuesta sacrificio. Claro, tú no vas a aprender de hoy para mañana. Esto te pasa años en eso. Y te pasa el padrino enseñándote hasta que el padrino muere y entonces tú puedes hacer tus cosas a lo que aprendiste de tu padrino. Como fue conmigo. Yo estuve ahí con el padrino hasta que falleció. Cuando falleció, bueno, ya yo tengo que hacer mi vida como religioso. Pero no, todavía el padrino no está muerto y quieren empezar a hacer cosas, atrocidades en la religión. Para ser un buen padrino, usted tiene que ser un buen ahijado. Yo cogía y me ganaba un dinero, yo donde está mi padrino, mire padrino, agárrate ahí. No, yo no, sí, ahí se lo pongo la ganga ahí para que usted, y tú sabes, me preocupo. Dejarle 20 pesos, 30, 40, no me interesa lo que yo tenga porque yo estoy sobreviviendo en base a las buenas acciones que he tenido. Pero no, aprenden, no le regalan ni una caja de tabaco a muerto. ¿Esto qué cosa es? Ni 3 tabacos, ni 4, ni 5. Hay uno ahí que me llama a mí siempre. A todas horas. A veces yo no le contesto, la verdad. No, ya yo te dije que no era así. No, porque que me dijeron, no, o sea, si te dijeron, vete a buscar a otro lío que te dijeron. El que te dijo, entonces tú búscalo, no me busques a mí. Y ahí. Se puede molestar a una persona, pero usted tiene que tener también idea de que esa persona también puede estar haciendo otra cosa y no va a estar dispuesto para ti cada vez que tú quieras. Y no, que si esto, que si lo otro, es una cosa increíble. Y yo me río, a veces yo le digo, tú lo que tienes que estar tranquilito y tapar un poco tu enganga ahí y quedarte, porque tú tienes una obsesión en esta religión terrible. Y cuando uno está obsesado en esta religión, está perdido. Porque estás así a una pulgada de la locura religiosa. Y la locura religiosa significa que tú todo lo que haces te crees que es relacionado con los espíritus. Ay, me caí. Esto me están haciendo brujería. Sí, yo soñé que me estaban haciendo brujería. Me quedé sin trabajo. Yo soñé que... Pero no, ahora las cosas son más difíciles. Mi televisión se rompió, padrino. Digo, cómprate otro. No, porque eso que me debe estar echar brujería. No, porque te ha dicho que los muertos rompen los televisores, ni la computadora, ni nada. Y ahora que estos días tuve problemas con mi computadora. ¿Tú te crees que porque me están mandando muertos para la computadora? Hay que estar medio sollido, tú sabes. Y estas son las cosas que tenemos que aprender. ¿Y con quién usted lo está hablando? Usted está hablando conmigo, yo estoy hablando con ustedes, como si usted estuviera ahí sentado conmigo explicándole cómo son las cosas. No, que se me rompió el aire acondicionado, que ya se me rompió también la lavadora. Oye, tienes que comprarte otra, ya eso lo hemos dicho en otras oportunidades, tienes que comprarte otra. No, que se me rompió el zapato, que se me pudrió, que no sé qué cosa. Oye, y compra otro, ya ese zapato está viejo. No, nada más tiene 4 años. Le digo, eso es lo que duran los zapatos, 3 o 4 años. Y cuando tú los guardas ahí sin usar, cuando te los vas a poner, están podridos. Porque eso es lo que están construyendo ahora. Y si son cosas chinas, peor. Estamos siempre en un problema diferente. Las personas no se pueden llevar bien tampoco. Las personas siempre están en una tragedia con con el otro, con la otra, con la familia, con el de al lado, con el de abajo, con el de arriba. Las personas no pueden vivir en paz. Por eso vienen las guerras. El mal de genes ese que tenemos nosotros, que todo es... ayer. No, antier. Antier yo estaba por aquí, por mi casa, y iba a comprar una pizza. Pero me quedé hablando con una señora que yo conozco.
Ah, ¿cómo tú estás? Ay, ¿cómo te fue en tu país? Ah, me fue muy bien, Osvaldo, que esto, que lo otro. Ah, me alegro, me alegro. Y de pronto ha sonado 7, 8 tiros. Pa, 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 pa. Una pila de tiros. Y la gente tirado por el piso y arrastrándose por el piso. Y dieron una mujer de una bala que se escapó en la pierna. Sin beberla ni comerla, esa señora le han metido un tiro en la pierna. Y la ambulancia y policía, y porque la policía viene después que el caso se terminó. Ah, si no lo encuentran, porque todo esto está lleno de cámaras, cogió el carro por ahí para allá, que si pasa alguien lo mata también. Pero lo más lindo es que le tiran a las personas y no le dan a los que tienen que darle, sino hieren a otras personas que están pasando, un niño, una señora, un hombre, un señor mayor, cualquiera lo hieren. Y esto está así en Nueva York. Y eso hay que, tú sabes, no pertenece a la religión, pero hay que hablarlo referente a que la gente no puede vivir en paz. La situación está muy mala para todo el mundo. Ya eso lo sabemos. Para unas personas tan pasables que todavía mantienen sus trabajos y para otras personas están negros. La situación está caótica para todo el mundo. La situación de la guerra, que no se sabe todavía en qué va a parar todo esto. O si nos dejamos que los rusos nos coman. Las limpiezas siempre son importantes cuando las cosas están malas. Cuando usted siente que están malas las cosas, como dijeron el otro día aquí, no, nosotros aconsejamos que a las 9 de la noche usted esté en su casa, porque después de las 9 de la noche es peligro estar en Nueva York. Y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que estar temprano en la casa. Ahora yo voy a hacerme el bárbaro y voy a estar hasta las 12 y a la 1 de la mañana en la calle. ¿A qué? ¿Haciendo qué? Y eso es lo que tenemos que ver. La realidad es que hay que darse baño siempre de despojo. Porque el baño de despojo te va a quitar las malas acciones o espíritus que se te pegan o espíritus que te están mandando por medio de una brujería que te han echado o una ensara que han hecho malongo para ti. Entonces, el problema es que los que estamos en la religión son los que tenemos más problemas con los espíritus, porque estamos rodeados de esas personas envidiosas religiosas que envidian lo que usted está haciendo. Tú dices, bueno, pero esto qué cosa es. Como le dije yo a un ahijado mío, oye, las personas no pueden estar tranquilos. Las personas siempre tienen que estar mortificando a otras. En vez de ayudarse uno a los otros, no. Todo el tiempo. Por eso es la hermandad de las religiones. Para ayudarse uno a los otros. No para yo pelear contigo que tú eres de otro munazo congo. O tú eres de otro munazo, de otra rama. Y yo soy de la rama mía que es la mejor. Ni nada de eso. Todos tenemos que tener respeto cuando estamos en la religión. Respetamos desde el más chiquito hasta el más grande. Y esa es la parte fundamental, el respeto. Tener respeto, eso te abre los caminos. Tener respeto, eso te ayuda porque eres bueno con tus padres, o con tus hermanos, con tus primos. Eres una persona buena porque respetas. Sabes hasta dónde puede llegar el límite. No vas a tratar de mortificar a la persona. ¿Por qué razón? Entonces, esto sucede en la religión. Me cae mal, entonces voy para mi casa y le hago brujería a este. Oye, pero tú vas a hacer brujería porque yo te caiga mal o porque tú me dijiste que no te gustaba Trump y yo dije que Trump era bueno o que Trump lo hacía bien y entonces tú vas a hacerme brujería porque tú estás en contra de Trump o para ponerle un ejemplo porque no, pero esos zapatos yo los compré para poner un ejemplo, yo los compré a 60 pesos. Le digo, no, pero yo no pagué 60, yo pagué 120 por él. No, pero tú no me estás diciendo eso a mí. Eso es un cuento que tú me estás diciendo. No te estoy diciendo cuento, te estoy diciendo lo que me costaron. ¿Dónde tú los compraste? No, yo los compré aquí, no, yo los compré en Quinta Avenida, chico.
¿Son iguales que el tuyo? Bueno, a lo mejor se parecen, pero a lo mejor no son iguales. El mío me costó 120. Que por cierto, no hay zapatos de 120 en Quinta Avenida. Es de 280 para arriba. Así que es solo para poner un ejemplo, es para ir cambiando también y que no estén involucrados constantemente en la religión y que abran los ojos a los contornos que tenemos y las preocupaciones que hay hoy en día y que ahorremos el dinero que tenemos porque la situación se va a poner peor. Un ensala maleco para todos los tataítas allá y en aquello que Zambiampungo escuchar en todo un día de agüe, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis y tesia. Mundo Cuava. Suelta perro, mayora, suelta perro, mayora, cuida con ese marrón, con su gangaway, arriba todo, suelta perro, mayora, suelta perro, mayora, cuida con ese marrón, con su gangaway, arriba todo, suelta perro, mayora, suelta perro, mayora, cuida con ese marrón, con su gangaway, arriba todo, suelta perro, mayora, suelta perro, mayora. Cuida con ese marrón, con su gangaway, arriba todo, arriba todo, arriba todo. Está lucero madrugando, madrugando, está lucero, madrugando, está lucero arriba en ganga, madrugando, está lucero, ahí en los montes madrugando, está lucero madrugando, madrugando. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, ta lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Lucero, 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 gobernador, gobernador, lucero, lucero. Lucero, gobernador. Suelta perro, mayoral. Suelta perro, mayoral. Cuidado con ese marrón, con su gangaway, arriba en todo. Suelta perro, mayoral. Suelta perro, mayoral. Cuidado con ese marrón, con su gangaway, arriba en todo. Por la señal. Zambia manda que yo reza por la señal. Por la señal. Zambia manda que yo reza por la señal. Vuela mingavilán, zum sin uña. Lucero mundo, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Va como ñoca, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Me la licencia, zum sin uña. Vuela mingavilán, zum sin uña. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Galopea con tu maña, caballo moro. Ribanquidi no hay barreta, caballo moro. Galopea, galopea, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Galopea, Zambia demanda, caballo moro. Galopea por el monte a solas horas. Mundo va a temblar, batalla culero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla gangulero. Mundo va a temblar, batalla